Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión que voy a hablar sobre cómo contestar a la pregunta, ¿cuáles son tus expectativas salariales? Y cuando estás en medio de una entrevista de trabajo, una pregunta como esta de cuáles son tus expectativas salariales, platícame un poquito más, pues puede hacerte entrar muchas veces en pánico. Y no quieres decir algo muy alto, pero tampoco quieres decir algo demasiado bajo y terminar sin recibir ese sueldo que tú quieres ganar es donde podrías creer que tú estás perdiendo. Pero también puedes tener miedo de que el entrevistador te juzgue si das un salario demasiado alto o bajo, pero eso no es generalmente el objetivo, ¿ok? Esta pregunta tiene que ver más con encontrar un salario equivalente, ¿ok? Discutir el salario desde el principio garantiza que ni el candidato ni la empresa van a perder el tiempo y el esfuerzo, ¿ok? Desafortunadamente no todos los empleadores tienen una cultura de transparencia respecto al sueldo, pero para esto es muy importante que tú hayas hecho previamente una investigación sobre el sueldo en el mercado, también tu sueldo ideal, que sepas cuál es tu sueldo ideal, y también por ubicación geográfica, por puesto, por años de experiencia, ¿ok? Es importante que cuentes con una estrategia de negociación. Y dependiendo de dónde te encuentres en el proceso de la entrevista y de tu situación personal incluso, existen 3 estrategias principales para responder esta pregunta lo mejor posible. ¿Ok? Número 1, proporciona un rango salarial. ¿A qué me refiero? Responder a las preguntas sobre el salario con una cifra exacta en específico limita tu capacidad para hacer que algo funcione o se pueda negociar. Al cambio, al dar un rango de salario, estás dispuesto a ser mucho más flexible y demostrar que has investigado, que sabes lo que vales, le dice al entrevistador que te estás tomando en serio esas habilidades y sobre todo lo que puedes aportar a la empresa. Esperar hasta que tengas una oferta de trabajo podría darte incluso más influencia para negociar, más aire. Pero si has investigado, es menos probable que sea o demasiado bajo o demasiado alto. Cuando tú brindes un rango salarial, debes de tener en mente muy bien la parte inferior y la parte superior. ¿Cuál es ese rango en el que tú te puedes estar manejando? ¿Ok? También es importante que cuando estés negociando ese salario, respaldes el rango, que justifiques por qué pusiste ese rango, que puedas decirle realmente el por qué estás esperando ese rango y acuérdate que todo esto se hace con una investigación previa, ¿ok? Porque tú eres una gran inversión. Número 2, otra estrategia es que puedes darle la vuelta a la pregunta. También puedes responder la pregunta simplemente preguntando lo que la empresa está buscando pagar, lo que está dispuesta a pagar. Y una vez que el entrevistador responda a tu pregunta, puedes esperar que diga si el salario te conviene o no. Por lo tanto, aún debes investigar, pero ahora podrás adaptar tu respuesta al presupuesto que tiene la empresa, siempre y cuando el entrevistador te dé un rango, ¿ok? Pero si la respuesta es más baja de lo que tú estás esperando, debes de tener una estrategia para lograr una mejor oferta y saber también los beneficios que este salario trae consigo. ¿Ok? Y por último, la estrategia número 3 es básicamente retrasar tu respuesta. Y cuando todavía estás aprendiendo el alcance de ese puesto, los beneficios que ofrece la empresa, es posible que prefieras pues retrasar, posponer un poquito esa respuesta a la pregunta sobre tus expectativas salariales. Si eliges esta estrategia, podrías decir que el salario es importante, pero una oferta completa, una oportunidad es mucho más importante y que prefieres compartir tus expectativas salariales más adelante. ¿Ok? Así que recuerda que aportas mucho valor a cualquier empresa. Descubrir cuál es tu valor y comunicarlo de manera correcta a los empleadores es clave. Así que sí te recomiendo que, que ya te anticipes a esta pregunta, ¿ok? Que no llegues a la entrevista esperando a ver si te la preguntan o no, sino que realmente puedas crear una estrategia con estas 3 claves que te di, que te van a ayudar a contestar de manera indicada a la respuesta sobre tus expectativas salariales, a la pregunta sobre tus expectativas salariales. Me dio mucho gusto estar contigo y te deseo mucho éxito en esta entrevista. Recuerda prepararte muy bien y nos vemos en el siguiente video.